entre Martín y Bogotá, con Martín Rivera Alzate, número 27 del Partido Verde al Consejo de Bogotá. El invitado de hoy es una persona a quien aprecio y admiro mucho, Eduardo Barajas. Fue el decano de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Rosario, donde me gradué. Pero lo más interesante es que fue la persona que la fundó y adicionalmente que tuvo la visión de traer y de crear un programa dedicado al estudio de las ciudades. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. No, tu mención me hace recordar el momento aquel en el que por primera vez se me ocurrió que era necesario formar personas desde muy temprana edad para que se ocupen de los asuntos de la ciudad, que son suficientemente complejos y suficientemente difíciles de manejar, y cuyo manejo resulta tan importante para la vida cotidiana, para que la gente sea feliz o infeliz, para que la gente aproveche mejor todos los recursos y pueda tener un nivel de vida determinado. Y esto fue cuando tuve que tomar decisiones respecto de la vida de Bogotá. Había que decidir dónde se hacían escuelas, y de pronto uno descubría que había escuelas donde no había niños y había niños donde no había escuelas, y que era necesario leer la ciudad, leer como las leyes no escritas de lo que es la vida de una ciudad para tomar buenas decisiones. Y en ese momento uno se siente indefenso, uno se siente abandonado, y cuando comienza a repasar las disciplinas a las que puede apelar, las experiencias de las que puede apelar para ver por dónde echa, qué decisiones toma, pues se encuentra con que sí hay muchas disciplinas que tienen que ver con, en este caso, con la educación o con uno u otro tema de la vida urbana, pero también descubre que como consecuencia de esto las decisiones se toman de manera como con una especie de maternidad muy aislada, y es la maternidad que proviene de la arquitectura, que es maravillosa por supuesto, o de la ingeniería o de otras, y desde entonces apareció la idea de que en el futuro se pudiera organizar un programa que tratara de conciliar esas contribuciones y de formar gente que hablara esos varios idiomas que se requiere. ¿Por qué hacerlo desde una facultad de ciencia política? Hace poco leía en Twitter un profesor de la Universidad de los Andes que hablaba sobre cómo hay una tendencia ahorita en donde se desconecta ese urbanismo o esa manera de entender la ciudad desde lo arquitectónico, desde lo físico, y empezar a entenderla desde otras áreas y disciplinas, pero fue mucho más visionario haberlo hecho inicialmente desde la Facultad de Ciencia Política. Pues nosotros nos adelantamos hace ya más de una década. Nosotros nos adelantamos, quiero decir, un grupo de personas que comenzamos a reflexionar sobre la urgencia de no deslindar los problemas políticos de los problemas complejos de la vida urbana y viceversa. Y consideramos que valía la pena buscar que un programa que se ocupara de los asuntos urbanos anidara en la misma facultad, en el mismo grupo académico, en el mismo grupo de estudiantes y de profesores con intereses en lo público, con interés por lo público, anidara un proyecto dedicado a interpretar la ciudad. Además, nadie se opuso, además nos dieron la oportunidad, y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Hace muchos años en Atenas había conocido a un personaje extraordinario, de esos personajes que vale la pena haber vivido por haberlo conocido, que es Panagis Psammopoulos. Y recuerdo que él fue el discípulo predilecto y el heredero de Konstantinos Doxiadis, que era un arquitecto. La mayoría de estos pensadores han sido arquitectos, que ha sido como indudablemente la disciplina de base. Era un arquitecto griego que tuvo la responsabilidad de reconstruir la región de Ática después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, lleno de refugiados, en un desorden inconmensurable en todo sentido. Entonces había que construir, había que inventarse algo, y resolvió echarle cabeza a lo que podrían ser los elementos fundamentales de una ciudad, de cualquier ciudad. Uno, y dos, las leyes leyes no escritas, por supuesto, que son leyes de naturaleza social, que influyen en el proceso de configuración y de supervivencia de una ciudad. E hizo un experimento muy interesante, que es algo que hay que hacer, y que veo que tú, Martín, un poco intuitivamente y de pronto también por tu formación estás comenzando a hacer, que es
convocar personas de distinta orientación, de distinto credo político, de distinta visión del mundo, de distinta visión de la ciudad, de distinto entusiasmo profesional, a que echen su cuento sobre la ciudad. Uh-huh. En este caso, Doxiadis llamó a los grandes antropólogos de la época, a los sociólogos, como decía Psomópulos, una cantidad de primas donas muy difíciles de manejar, pero entonces resolvió meterlos en un barco y llevarlos a la isla de Delos, y anclado el barco en la costa de Delos con un permiso especial, porque en esa isla no se puede habitar, esa isla es la isla de Apolo y no se habita. Los puso en paños menores, por así decirlo, a hablar sobre la ciudad, los despojó de todos sus... ¿Esto fue en qué década? En los 60. De todos sus velos y de todas sus pretensiones. Una de las grandes virtudes de ese movimiento que surgió desde entonces, que es la Sociedad Mundial por la Equística, es la de que allí hay, por ejemplo, personas que se ocupan de estas materias en la India, en la China, en el Japón. De allí salió la síntesis de Doxiadis en el sentido de tratar de establecer cuáles son los elementos sustanciales de las ciudades. Uh-huh. El escenario geográfico, las redes, refugio. Todo sobre la base de la voluntad de establecerse, que hay un verbo en griego que es el verbo ikizo, que quiere decir aquí me establezco. Así es que equística realmente no es como algunos han podido creer en un momento determinado, una moda pasajera. Bueno, ahí hay para todos los gustos, pero tal vez el éxito de equística radica en que es una disciplina que no tiene la pretensión de ser excluyente, sino que convoca contribuciones de otras disciplinas y hace reflexionar sobre la ciudad. Con el componente más interesante, y es que no le pone un tamaño o una escala a esa ciudad, sino que empieza por el asentamiento humano. Sí, claro. Y ya después de 10 años de haber empezado con este programa, ¿qué tanto se está volviendo referente a nivel internacional que en Bogotá, en Colombia, una universidad tan importante y tradicional como la del Rosario, esté estudiando la equística como... A ver, dos cosas. Ahí hubo de parte de la universidad una actitud muy interesante, que fue la de no hacer alboroto, no hacerle gran ruido al programa, no dedicarse al mercadeo, sino dedicarse a formar personas con una muy buena capacidad de interpretar las cosas urbanas. En esta materia, como en todas las materias educativas, lo que más vale es el producto. Qué pena llamarlo producto, mejor lo que más vale la pena es el resultado. ¿El resultado qué son? Personas capaces de hablar los muchos idiomas que convergen en la vida de una ciudad. Y esos son los estudiantes nuestros, eso han sido nuestros graduados, y eso queríamos desde un principio que fueran nuestros graduados. La gente que se aproximó desde un principio a estudiar el programa es gente que tiene una actitud ante la vida que es futurista, que es innovadora, que es pionera. Y eso es común en hombres y mujeres. Es muy interesante. Se salen de los intereses tradicionales de los muchachos por estudiar unas carreras bien conocidas. Aquí hay como un deseo de descubrir, y yo creo que el resultado ha sido muy bueno, a juzgar, repito, por lo que están haciendo, por lo que han sido capaces de hacer y por la forma como han podido ser bien recibidos en esa compleja y grande comunidad que se ocupa de los asuntos urbanos, los graduados del programa. El 1 de enero del próximo año es la posesión del nuevo alcalde o alcaldesa. Una vez posesionado, te llaman 5 de la tarde del 1 de enero. Te preguntan, Eduardo, con lo que usted ha visto después de haber montado el programa, de lo que ha visto frente al desarrollo urbano, ¿cuál sería su principal recomendación para empezar este periodo de administración pública? La ciudad y la región. Es decir, cómo se va a integrar esta ciudad con el entorno de Cundinamarca, de Boyacá, del Tolima, de Caldas, del Huila, de los llanos orientales. Bogotá es una tremenda realidad. Es una ciudad que ha venido adquiriendo poco a poco, y ni muy poco a poco, a veces aceleradamente, unas cuantas características de gran ciudad. Que se haya manejado bien o mal es otra cosa, que se deba hacer un esfuerzo tremendo por acertar. Yo creo que todos los alcaldes han querido hacerlo bien, otra cosa son los resultados. Pero hay que insistir en acertar, y me parece a mí ciudad-región, cómo se integra Bogotá con esas regiones, con esas zonas del país que la proveen. Y yo creo que en el fondo Bogotá ha sobrevivido
porque ha sobrevivido como ciudad y ha podido crecer, porque bien que mal, a pesar de todo, y a pesar de los tremendos efectos que pueda tener, y a pesar de cosas que Bogotá difícilmente controla, siempre ha habido alguien que, como es deseable, siempre ha habido alguien que se ha ocupado de anticiparse. Y aquí la regla de supervivencia de una metrópolis de esta es la anticipación. Hay que saber mirar hacia el futuro, hay que saber leer el futuro. Tal vez valdría la pena que como testamento no de su vida, sino de su gestión, los alcaldes de la ciudad capital y de todos los municipios del país dejaran con la mano en el corazón, con la mejor intención, una descripción de lo que han visto desde esa cabina de mando hacia el futuro. Es decir, ¿qué recomiendan? Honesta, sincera y constructivamente hacia el futuro, sin consideraciones políticas, sin tener en cuenta el cálculo de quién los va a reemplazar. Esa sería una extraordinaria contribución al futuro de Bogotá y de las ciudades colombianas. Hay una frase que sobre todo los medios de comunicación han venido diciendo hace muchos años, que es que la alcaldía de Bogotá es el segundo cargo político más importante de Colombia. ¿Cuál es tu reacción frente a esa frase? Ese es un invento ridículo. De acuerdo. Hay que dejar de pensar así. De acuerdo. Es que nada peor para una ciudad que el hecho de que se le conciba como un botín político. Nada peor que el hecho de querer ser alcalde de Bogotá para después ser presidente de la República. Bogotá merece, y las ciudades de Colombia merecen que haya personas que se interesen por la ciudad, que quieran servir, que quieran construir, que se hayan dedicado a eso. Otra cosa es que el destino después les lleve a uno u otro lugar. Hay algo que no sé si se ha explorado bien, que es lo siguiente. Existe una especie de tendencia a que las ciudades capitales sean de alguna manera rebeldes frente al gobierno nacional del respectivo país. Y eso lo ves tú en Francia, lo ves en Gran Bretaña, lo ves en Turquía, Estados Unidos. Con la relación, sí, con los resultados de las últimas elecciones y la vuelta, la otra elección en Estambul. En fin, hay algo allí. Las ciudades capitales son un poco contestatarias. Sí. Pero eso no quiere decir que al siguiente empujón necesariamente van a elegir a alguien. En el caso colombiano todo esto es muy difícil de considerar. Para ir cerrando, Eduardo, tú tuviste una de las ideas más transformadoras en Bogotá, que fue crear un programa de pregrado en una universidad para pensarse la ciudad. ¿Qué otra idea tienes por ahí engavetada que no se haya aplicado para que Bogotá sea una mejor ciudad? Cambiar la forma de hacer política al interior de la ciudad. Es decir, promover la ciudadanía, el ejercicio ciudadano, la conciencia ciudadana, la reflexión de la gente sobre su barrio, la reflexión de la gente sobre el conjunto en el que vive, la contribución de la gente, el cambio de ese estado de ánimo que aquí es deplorable porque en muchos casos el espacio público en Bogotá es un escenario por lo menos de sospecha, por lo menos de temor respecto de las actitudes de los demás, de desconfianza, pero además es necesario construir una actitud más positiva frente a la ciudad. Entonces, todos los que de esta generación y también de otras generaciones quieran fortalecer la ciudadanía, que se conozca más a profundidad cuál es la índole de los problemas urbanos, que la gente sepa manifestarse, que la gente sepa controlar. En dos palabras, ejercicio ciudadano, fortalecimiento de la ciudadanía, fuerza del común, es decir, de la gente que no tiene que ver con política, de la gente que simplemente vive en una ciudad y puede ayudar a transformarla con su actitud, con su reflexión y con su voto responsable. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, muy interesantes estas reflexiones. Y espero que todo eso que has ido sembrando para que en generaciones futuras nos sigamos formando y entendiendo las ciudades lo apliquemos de manera debida. Y pues un gusto tenerte aquí en este espacio de entrevista. Encantado, Martín, y felicitaciones por esa preocupación que es muy coherente después de haberte dedicado a estudiar exitosamente lo que estudiaste. Te deseo lo mejor. Muchas gracias.